Gracia y paz. Devocional, Salmo 12. La palabra fiel de Dios en un mundo de palabras corruptas. Salmo 12, para el director del coro, sobre la octava. Salmo de David, dice. Sálvanos, Señor, porque han desaparecido los piadosos, porque son pocos los fieles entre los hijos de los hombres. Hablan falsedad, cada uno a su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Que el Señor corte todo labio lisonjero, la lengua que habla con grande jactancia a los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Por la desolación del afligido, por el gemido del menesteroso, ahora me levantaré, dice el Señor. Pondré a salvo al que por ello suspira. Las palabras del Señor son palabras puras, plata purificada en un crisol en la tierra refinada. 7 veces, tú, Señor, nos guardarás de esta generación, nos preservarás para siempre. Los impíos merodean por todas partes cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Punto 1. El tema central del Salmo, la pureza de la palabra de Dios frente a la corrupción del lenguaje humano. El Salmo 12 contrasta dos realidades que definen la vida en un mundo caído: las palabras engañosas de los hombres y las palabras puras y confiables de Dios. Y David observa un mundo, donde los fieles desaparecen, la verdad se diluye, la mentira se normaliza, el orgullo se desata y la arrogancia domina el discurso público. Así, el Salmo no es solo una denuncia social, es un llamado espiritual. Cuando las palabras de los hombres fallan, las palabras de Dios son más necesarias que nunca. Vamos al desarrollo. Aquí hay algunos puntos que son interesantes. Punto A, el colapso moral del lenguaje humano, verso 1 al 4. David clama, sálvanos, porque los piadosos han desaparecido. El problema no es solo la conducta, sino el lenguaje. Nota la progresión. Verso 2 dice, falsedad. Hablan falsedad cada uno a su prójimo. La confianza interpersonal está rota. Segundo, 2, el verso 2 dice labios lisonjeros. Aquí la palabra en hebreo es jalech, suavidad engañosa. El discurso manipulador y adulador abunda. Tercero, doblez de corazón, como dice el verso 2, literal, un corazón doble, una duplicidad en la esencia de la corrupción, es la esencia de la corrupción moral. Y cuarto, verso 3 y 4 dice jactancia arrogante. Los arrogantes afirman que pueden controlar el mundo con su lengua. Dicen, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Es una declaración de independencia espiritual. Según Calvino, la arrogancia a la lengua es el preludio de la rebelión contra Dios. Aquí tenemos otro punto, B, verso 5. Déjenme. ah, B, la intervención divina en defensa del oprimido, verso 5. En contraste con el lenguaje vacío del hombre, Dios habla, ahora me levantaré. Este es un decreto divino de intervención. Dios escucha dos sonidos, la desolación del afligido y el gemido del menesteroso. Dios no es indiferente, Dios no calla, Dios no deja que su pueblo sea destruido por las voces arrogantes. C. La pureza absoluta de la palabra de Dios, versos 6 y 7. Aquí llega el corazón del Salmo. Las palabras del Señor son palabras puras, plata refinada 7 veces. Miren el contraste es total. Palabras humanas, engaño. Palabra divina, pureza completa. El número 7 simboliza perfección, plenitud, totalidad. La palabra de Dios no engaña, no adula, no manipula, no falla.
Dios promete dos cosas aquí: guardarnos, tú Señor nos guardarás, dice el Salmo. Y segundo, perseverarnos de esta generación para siempre. Mientras los impíos merodean, el verso 8, Dios protege. Christopher Wright escribe y dice, el Salmo 12 nos llama a confiar en la palabra de Dios cuando el discurso humano ha perdido toda credibilidad. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cómo Cristo se revela en el Salmo 12? El enfoque cristológico ve en este salmo a Cristo de diferentes maneras. Una, el hombre perfecto cuyas palabras son vidas, el rey que define al oprimido, el verbo que es la palabra pura y el Señor que guarda a su pueblo de la generación perversa. Ah, Cristo es la palabra pura y eterna del verso 6. Juan 1.1 declara que el verbo es Dios. Juan 17.17 afirma, tu palabra es verdad. Cristo es la encarnación de esta pureza absoluta. Mientras las palabras humanas se corrompen, las palabras de Cristo son espíritu, vida, verdad y luz. B. Cristo escuchó la desolación del afligido del verso 5. Cristo vino para liberar al menesteroso, al pobre, al pecador, al oprimido, como lo dice Lucas 4:18, que es un eco de Isaías, ¿cierto? El Espíritu está sobre mí para traer libertad, etcétera, etcétera. C. Cristo se revela como el protegido a su pueblo del engaño de la serpiente. La primera mentira fue un ataque al carácter de Dios y a su palabra en Génesis capítulo 3, 1 al 7. Cristo vino a destruir las obras del diablo, como dice 1 Juan 3:8, y restaurar la verdad. D. Cristo guarda a su pueblo para siempre, como dice el verso 7. Él es el buen pastor que protege del lobo al rebaño. Juan 10:27 al 29. Su protección no es temporal, es eterna. Cristo condenará las palabras arrogantes del verso 3 y 4. En Mateo 12:36 Jesús declara que los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa. El juicio del Salmo 12 es anunciado y asegurado por Cristo mismo. F. Cristo enfrentó la generación perversa y adúltera del versículo 8 y dijo, esta generación adúltera y perversa demanda señal, como lo dice en Mateo 12:39. La descripción del Salmo se cumple en el tiempo de Cristo y en él y en el nuestro. Tercer punto, las frases claves de este salmo. La primera frase o la primera palabra, ¿cierto? Es el verso 1, piadosos. La palabra aquí es hasidim, en plural, hasidim, fieles del pacto, los que viven conforme al Hased de Dios. Recuerden que ya le he dicho en otra oportunidad, la palabra Hased es una palabra muy amplia, pero principalmente significa misericordia, gracia, bondad, etcétera. Tiene más de 20 acepciones esa palabra Hased. B. Hablan falsedad. Aquí la palabra es shap del verso 2. Significa vano, vacío, inútil. O sea, hablar falsedad es hablar palabras sin peso, sin verdad. C. Labios lisonjeros. Aquí la palabra o la frase del verso 2 es zafá halaká. Zafá Halaká, del verso 2. Labios suaves como aceite que ocultan intención dañina detrás. Esas palabras aduladoras que la gente te dice. D. En el verso 3 dice, cortar el labio lisonjero. Aquí la palabra es yakret, imagen del juicio divino, eliminar la palabra corrupta, esa es la idea. Palabras puras. En hebreo, en el verso 6 esta frase y en hebreo significa o dice amarot tejorot, amarot tejorot, tejorot, limpia, sin mezcla, sin corrupción. Eso es una palabra pura. F. La frase refinada 7 veces del verso 6 en hebreo es mesuka Shib Batayim, proceso intensivo, perfección total. G, no guardarás.
Tishemeram, verso 7, ahí usa la palabra tishmerem, perdón, tishmerem, guardar como un pastor guarda sus ovejas, nos guardarás, así nos guarda el Señor. Y por último, H, merodean, del verso 8, en hebreo es hitaleku, hitaleku, deambular sin rumbo, describe caos moral. ¿Cómo aplicamos este salmo a nuestra vida? Primero, no te escandalices cuando la verdad desaparece en el mundo. La falsedad abundante no es señal de que Dios haya fallado, es señal de que necesitamos su palabra con urgencia. Segundo, desconfía de los discursos suaves pero vacíos. La adulación es una herramienta de manipulación. Sé sabio y lento para creer palabras seductoras. Tercero, confía en la palabra pura del Señor. Refúgiate, no en opiniones humanas, sino en la escritura. Si todo colapsa, la palabra permanece. Cuarto, cree que Dios escucha el gemido del oprimido. Tu suspiro tiene volumen en el cielo, aunque parezca silencioso en la tierra. Quinto, aférrate a la promesa de preservación. Dios preserva a su pueblo, no de la generación perversa, sino en medio de ella. Sexto, honra tu lenguaje como discípulo de Cristo. La lengua puede matar o dar vida. Habla con verdad, integridad, sencillez, amor, transparencia. Por último, ancla tu identidad en la palabra, no en los discursos del mundo. El hombre corrupto con su lengua dicta modas, tendencias y mentiras. Dios dicta verdad eterna. Gracia y paz. Nos vemos en el siguiente devocional.